Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro, una nueva entrega de Visión Democracia TV, tu canal YouTube, una expresión breve contra la censura, contundente, clara y apegada a la verdad. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, el tema de la llamada ley antibloqueo. El régimen ha impuesto el secretismo para evitar mecanismos de Contraloría. Durante varios años han mantenido esa conducta. Esconden las cifras, maquillan las cifras, cambian. Y en estos momentos en los que se encuentra en una situación de debilidad, acuden a la receta de todas las tiranías, a una acción de fuerza, porque la actuación de una ANC ilegítima, que no es reconocida por ningún país del mundo, que no es reconocida nacionalmente, que se designó a través de un CNE fraudulento, espurio, y que no consultó el artículo 5 de la Constitución que establece que la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo quien podía tener la facultad de convocar una asamblea constituyente. Acuden entonces ahora a plantear la posibilidad de lo que llaman una ley antibloqueo. Una ley que no es ley, porque ninguna ley puede estar por encima del ordenamiento constitucional. Y evidentemente, esta es una ley para controlar toda la actividad económica sin ninguna regulación, sin apego a las disposiciones constitucionales, sin apego al ordenamiento jurídico. Debe estarse revolcando Kelsen cuando escucha a Maduro decir que la ley antibloqueo es una ley constitucional. Sencillamente, esa acción de fuerza que pretenden imponerle a la sociedad venezolana tiene un conjunto de características que nos saca de un Estado republicano, donde el autoritarismo se ha convertido en totalitarismo, en tiranía, en una permanente acción de fuerza donde se violan los derechos humanos, donde se viola el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y se conculcan todos los derechos ciudadanos. Pretenden, con eso que llaman la ley antibloqueo, devolvernos a una sociedad feudal, donde el señor feudal que ocupa ilegítimamente a Miraflores, que usurpa la presidencia de la República, reclama por la vía de la fuerza la posibilidad de controlar toda la actividad económica, de comprometer patrimonialmente a Venezuela, de endeudar la República, aunque no creo que haya mucha gente que sea capaz de prestarles hoy día. Es evidente que se trata de una política diseñada con las fuerzas de ocupación que hay en Venezuela, los cubanos, los iraníes y los rusos, que pretenden el sostenimiento de un régimen para seguir raspando la olla, para seguir saqueando el negocio petrolero y minero de Venezuela, para seguir destruyendo el Estado Bolívar y raspando la cantidad de minerales que allí hay. No podemos permitir que en Venezuela se imponga un mecanismo de fuerza frente al ordenamiento jurídico. La desesperación de este régimen es tan grave que han hablado durante todos estos años de respeto al legado de su líder, el respeto al legado de Chávez, a quien ellos llaman el comandante eterno. Y digo ellos porque el comandante eterno mío se llama Jesucristo, que es el redentor de la humanidad. No creo en la idolatría y creo que le ha hecho muchísimo daño desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista espiritual a el gentilicio venezolano y a los ciudadanos en general. Hoy entierran su proyecto constitucional, un proyecto constitucional que se aprobó en 1999 en una constituyente que sí se convocó como debería convocarse porque fue consultada la voluntad general de la nación. Y la voluntad general de la nación aceptó que se convocara una constituyente
El proyecto constitucional fue consultado a los venezolanos y aprobado por los venezolanos. Hoy el chavismo, con una acción de fuerza, utilizando el celestinaje de las Fuerzas Armadas, utilizando un tribunal que está seriamente cuestionado porque designó magistrados express, porque ha desarrollado un conjunto de sentencias y de medidas que no tienen nada que ver con el ordenamiento constitucional, que irrespetó la voluntad de 14, 15 millones de venezolanos que elegimos la actual Asamblea Nacional. Y toda ley debe ser trabajada, formulada, presentada y discutida por la Asamblea Nacional, que es el parlamento legítimamente electo por los venezolanos. Un usurpador no tiene la facultad de presentar un proyecto legal, con el que además pretende profundizar el control político, profundizar el control social, desarrollar las actividades económicas y comprometer a la República sin que nadie lo controle, es decir, un monarca o un señor feudal. Pretende el chavismo entonces sustituir la República por el feudalismo. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar interesantes opiniones. Escuchemos la opinión de un experimentado parlamentario, el diputado Omar Barbosa Gutiérrez, quien fue presidente de la Asamblea Nacional y ex gobernador del Zulia. Vamos a escuchar su opinión sobre eso que llaman la ley antibloqueo. Se aparecen con algo que ellos llaman ley, de cuyo contenido se desprende la intención de darle apariencia legal para que la cúpula del régimen pueda disponer de los bienes de todos los venezolanos sin control y en secreto. Parece más bien un instrumento con apariencia legal elaborado por una sociedad de cómplices para beneficiar a los acreedores amigos y a los testaferros y no para servirle a los intereses del pueblo de Venezuela. Comienza con el nombre engañoso para embaucar a los desconocedores del derecho de ley constitucional, cuando no puede haber ninguna ley que no sea constitucional. Si es ley orgánica, ordinaria o especial, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional de acuerdo al 202 de la Constitución, como no lo es la supuesta ley antibloqueo aprobada por una supuesta constituyente que no se convocó conforme a la Constitución ni tiene la legitimidad que le debe dar el voto del pueblo. En su artículo 19 se autoriza al régimen a desaplicar normas de rango legal o sublegal, cuando esa competencia solo le está otorgada a los jueces en el artículo 334 de la Constitución, violando claramente el principio de la legalidad establecido en el artículo 131 de la Constitución. Y en la segunda disposición transitoria declara que esa ley se aplicará preferentemente a cualquier otro tipo de ley. Solo les faltó decir que derogan la Constitución del 99. El artículo 31 de esa llamada ley autoriza al Ejecutivo Nacional para el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos en actividades estratégicas de la economía nacional. O sea,
que viola el artículo 302 constitucional, que reserva al Estado la explotación de riquezas, actividades y activos estratégicos, entre ellos la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público, de lo cual se desprende la intención de entregar la riqueza del Estado sin control alguno. En el artículo 26, autoriza al Ejecutivo Nacional para que proceda discrecionalmente a la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para supuestamente proteger los activos e intereses de la República, con el propósito claro de evadir el 150 constitucional que obliga a la aprobación por parte de la Asamblea de los contratos de interés público nacional. Escuchemos la opinión del diputado Carlos Bastardo, de la fracción 16 de julio, diputado por el Estado Monagas. El día de hoy, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en representación de la fracción 16 de julio, dejé claro el rechazo hacia ese bodrio, hacia ese adefesio jurídico que ha emanado del fraude constituyente. Esa mal llamada ley antibloqueo, que lo que busca es vulnerar la Constitución, acabar con las instituciones republicanas y avanzar en un proceso de saqueo indiscriminado por parte de los entes que hoy usurpan el poder. No podemos admitir una acción de este tipo que acaba con la división de poderes, que desde todo punto de vista lo que busca es perpetuar este régimen usurpador en el poder. Mi llamado y el llamado de la fracción 16 de julio a los venezolanos, a la Asamblea Nacional y al gobierno interino es a tomar las acciones que sean necesarias de carácter diplomático, judicial, para ponerle un parado a esta situación. Es inconcebible que hoy los venezolanos estemos viviendo en esta situación de miseria, la depauperación de la sociedad en general, y que aún así este régimen usurpador pretenda seguir avanzando y seguir saqueando al país. Por tanto, hoy lo hemos dejado claro, rechazamos esta y todas las acciones que emanen del fraude constituyente. Debemos estar muy pendientes ante esta situación que precisamente es la estocada final del régimen a la Constitución, a las leyes y a la República. No lo permitamos, todos los venezolanos, a rechazar esta maniobra que lo que sin duda está buscando es acabar con las arcas de la nación y dejar a la gente, a los ciudadanos sometidos a la miseria. Vamos a ver la opinión de un líder del gremio de abogados, el doctor Mario Torres, presidente del Colegio de Abogados del Estado Zulia. La mal llamada Ley Constitucional Antibloqueo es un instrumento jurídico ilegítimo e ineficaz por cuanto ha sido sancionado por un órgano que no tiene las facultades legislativas, de conformidad con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El único órgano que tiene la facultad para sancionar leyes es la Asamblea Nacional, electa legítimamente por el pueblo en el año 2015. Esta ley antibloqueo que nos han impuesto a los venezolanos de manera arbitraria pretende sustituir la aplicación de la Constitución Nacional, creando un estado de excepción permanente en el cual tiene el Ejecutivo Nacional la facultad de poder desaplicar normas constitucionales en el ámbito del sector económico, la implementación de mecanismos excepcionales de contratación y además el uso del aparato represivo contra quienes se opongan a la ejecución de esta mal llamada ley constitucional. De tal modo que estamos en presencia una vez más de una actitud en contra del Estado de Derecho de Venezuela. Por eso los abogados venezolanos, los abogados zulianos, alertamos a la comunidad en general y a la comunidad internacional ante este nuevo atropello que se comete en contra del Estado de Derecho y por ende en contra del sistema democrático venezolano. Sigamos adelante haciendo un esfuerzo para que prevalezca la constitucionalidad en nuestro país.
Como podrá observarse de la opinión de expertos y de lo que hemos expresado en la primera parte, la llamada ley antibloqueo pretende convertirse en una posición de fuerza para aplastar a la sociedad venezolana, para comprometerla, para cercenar sus derechos. Y frente a eso, la sociedad venezolana está obligada a responder con fuerza. Necesario es no solo el pronunciamiento de la Asamblea Nacional que acaba de emitir, un pronunciamiento apegado a los principios constitucionales de rechazar, de condenar y de develar los propósitos realmente oscuros que mueven al régimen alrededor de esto que llaman la ley antibloqueo. Paradójico que el régimen se queje de sanciones y bloqueos y al propio tiempo llame ley antibloqueo o algo que ni es ley ni tampoco permite desbloquear nada. Lo único que permite desbloquear es la posibilidad de sancionar a los ladrones, de sancionar a los que saquean el patrimonio de la República, a quienes saquean la riqueza mineral y petrolera de Venezuela, a quienes cercenan el emprendimiento, a quienes impiden la libertad de acción de los sectores privados, a quienes no respetan la propiedad privada. Cuando los regímenes saben que están más débiles, comienzan a cometer actos de fuerza y a cometer torpezas. Esta es la hora, es ahora que tenemos que levantar la voz los venezolanos. No podemos permitir que con un instrumento que no es ley, ni está propuesto por alguien facultado para una ley, ni ha sido discutido en el escenario que corresponde, que es el Parlamento, le impongan a la sociedad venezolana una formulación para imponerse y para aplastar los derechos políticos y económicos de los venezolanos. Frente a la tiranía es necesario la rebelión. Frente al abuso, la respuesta organizada. Frente a la falta de conceptos jurídicos, la academia debe expresarse. Las universidades, las escuelas de derecho, las escuelas de economía de nuestras ilustres universidades nacionales tienen una palabra que decir en este instante. Pero también los sectores productivos del país deben expresarse. También los sectores de la actividad económica. Y aquí me detengo a decir, señores dirigentes empresariales, ustedes tienen una palabra orientadora para sus agremiados y para el resto del país. No estén haciendo cálculos individuales de que algunos se pueden enchufar y pueden empezar a fabricar maniobras y acuerdos para que no los toquen. Es posible que algunos no los toquen en este instante, pero si permitimos el avance de una práctica de fuerza que llaman ley, todos ustedes van a ser arrasados. Esa es la experiencia de la historia. Esa fue la experiencia de Fidel en Cuba, que convocó a todos a invertir en la isla y durante una semana hizo campañas promotoras de la inversión y el lunes se dictó una medida que definitivamente acabó con la propiedad privada en ese país y comenzó el proceso de empresarios, de emprendedores y de sectores productivos que tuvieron que huir para evitar la cárcel o la muerte en la tiranía cubana. Por ese camino van. Ese es el camino que pretenden llevar a Venezuela. Los venezolanos estamos obligados a reaccionar. Los venezolanos estamos obligados a levantar la voz. Y no es mañana, es ahora que hay que levantar la voz. Es ahora que hay que unificar la protesta. Es ahora que hay que enfrentar la barbarie. Frente a la barbarie, civilización. Frente al abuso, dignidad.
frente a la agresión, respuesta organizada de la sociedad y frente a la liquidación del Estado de Derecho y de justicia, es necesario rebelarse organizadamente. Por eso decimos, los sectores de la sociedad venezolana estamos obligados a hacerlo, estamos obligados a actuar y estamos obligados a decirle al país y al mundo que en Venezuela hay patriotismo, que en Venezuela hay reservas morales, que en Venezuela hay coraje, que en Venezuela estamos preparándonos para la transición, una transición en la búsqueda del progreso, una transición donde se respete el esquema del Estado federal descentralizado, una transición donde los zulianos tenemos que trabajar para desarrollar toda nuestra potencialidad, para que las regiones con autonomía en el marco del respeto a la unidad geopolítica nacional, pero desarrollando toda su potencia, todas sus capacidades, volveremos a tener un país de bienestar, un país de progreso. Hasta la próxima entrega.